Buenos días, buenas tardes para todas las personas que hoy nos acompañan en este webinar organizado por IFIS para la comunidad hispanoparlante. Les habla María Teresa Garibay, vicepresidente de IFIS para Capacity Building. Y continuando con estos webinars dirigidos al mundo académico en tiempos de pandemia, hoy nos atrevemos a indagar sobre el acceso abierto y la ciencia abierta, tema que lleva en discusión casi 20 años y que sin duda es uno de los caminos para asegurar la equidad y el acceso al conocimiento. Para que nos explique este tema y las implicancias que tiene aparejadas, hemos invitado a la doctora Marisa De Giusti. Marisa Raquel De Giusti es ingeniera en telecomunicaciones, profesora en letras y doctora en ciencias informáticas por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Es profesora de posgrado en la Facultad de Informática de esa misma universidad, directora de proyectos de enlace de bibliotecas y servicio de difusión de la creación intelectual de la misma universidad, Universidad Nacional de La Plata. Directora de la iniciativa LibLink y presidenta del Consorcio Iberoamericano para Educación en Ciencia y Tecnología, ITEC. Bueno, ella es directora de varios proyectos que tienen que ver relacionados a eso de la biblioteca abierta y de la gestión de la información. También es investigadora y sus numerosas publicaciones y presentaciones están disponibles en acceso abierto en el link que se encuentra en el sitio de IFIS. Esta es solo una breve presentación para que ahora le demos la palabra a Marisa y nos enfrente a este y otros interrogantes. ¿Cuáles son las barreras que dificultan el acceso abierto al conocimiento y por qué se dio un avance más rápido en tiempos de pandemia? Bueno, bienvenida Marisa a este webinar. Como en todos los otros webinars, quiero aclararle a los que nos escuchan que posterior a tu presentación vamos a leer las preguntas que ellos nos quieran acercar. Y bienvenida nuevamente. Adelante, te escuchamos. Buenos días a todos y a todas. Gracias a IFIS por invitarme a hacer esta charla, cuya propuesta es dialogar básicamente sobre qué tensiones existen tanto a nivel nacional como internacional para lograr efectivamente tener una ciencia abierta, pensando en acceder de manera abierta a esa ciencia. Reflexionar sobre los cambios a nivel global, qué obstáculos existen y propuestas en diferentes espacios que se han planteado. Muchas son las fuentes que se han incluido en esta conversación, así que algunas de ellas las vamos a nombrar al final, pero hay muchas que van a ir por el camino. Básicamente es necesario resaltar que la locura de esta pandemia que lamentablemente nos está afectando a todos ha puesto una cuestión de manifiesto. El problema del sustento que tiene el sistema científico en cuanto a servir a lo que tiene que ver con el sustento social, la salud, la comunicación, en sus diversos aspectos, tanto en el aspecto de salud como de comunicación como de gobierno. Y la ciencia no escapa a esto. Entonces, de alguna manera tenemos que avanzar hacia encontrar una respuesta que no va a poder ser dada de manera individual, sino que necesitamos hacerla en conjunto. Me interesa mucho mostrarles este trabajo de la Rivière Yu Sugimoto, que apareció en el blog de Cielo, en una traducción muy, pero muy interesante, y que fundamentalmente se enfoca en revelar cuáles son esas normas ocultas que tiene el sistema científico, hacen públicas en determinadas prácticas que ponen a la ciencia en una posición incómoda. Es decir, que el sistema actual de comunicación científica no está sirviendo adecuadamente a la sociedad. ¿Por qué? Porque en parte, como ya vamos a ver, es una ciencia cerrada, hay un énfasis excesivo en lo que se denomina la publicación de élite o del mainstream, básicamente se está publicando en inglés por determinadas solicitudes, y bueno, todo eso lleva a un mal panorama. Sabemos muchos de nosotros que en enero de este año Wellcome Trust calificó al COVID como una amenaza global,
y pidió tanto a investigadores como a revistas y también a grupos patrocinadores que se aseguraran de compartir en acceso abierto toda la información que surgiera de salud pública e investigaciones vinculadas al COVID. Se hizo una declaración que firmaron muchas editoriales, entre otras algunas que seguramente le resultarán muy conocidas, como Elsevier, Springer Nature, Taylor and Francis y demás. Y hubo un compromiso por abrir en repositorios de preprints trabajos que no estén con revisión por pares, y en las propias plataformas de las revistas los que estén revisados. Pero sabemos que con esto no alcanza. Entre otras cuestiones, lo que este artículo revela es que hay miles de artículos, solamente WOS ha detectado del orden de 13.000 artículos que hablan sobre COVID. Por citar un ejemplo, los 3 trabajos que salieron publicados en Lancet en febrero de este año sobre COVID se basan en 69 documentos previos, y todo este contexto del orden de 13.000 trabajos que hablan de COVID tienen un basamento en 200.000 trabajos, lo que nos hace pensar que dejarlo abierto lo de ahora evidentemente no alcanza. Otra cuestión que se denuncia es que el incentivo que se ofrece a la publicación es bastante controvertido. Y voy a poner un solo ejemplo aquí. Fíjense ustedes que durante la última década, y esto lo revisan estos autores también, China había incentivado la publicación en revistas en inglés, fuera del país. Cuando en diciembre de 2019 envía a Wuhan la gente para, digamos, investigar sobre el problema del COVID, y salen y surgen las investigaciones, revierte completamente esa política y establece que a partir de ahora todo trabajo que se financia desde el Estado Nacional debe aparecer en publicaciones nacionales. Bueno, lean, si ustedes quieren, la declaración de Wellcome Truth, se van a sorprender porque ahí van a ver editoriales que firmaron que, por ejemplo, no estuvieron de acuerdo con el llamado Plan S de publicar en revistas de acceso abierto. O sea, hay toda una controversia. Y vale preguntarnos qué va a pasar después de que termine lo de COVID. Obviamente, no tenemos muchas certezas ni mucho saber al respecto de esto. Cada día tenemos dudas y dudas y dudas. Entonces necesitamos tener conciencia, tomar conciencia desde distintos grupos de la necesidad de valorar la información pública. Y eso hay que pensarlo desde un punto de vista institucional, que con institución acá queremos decir varias cuestiones. La respuesta posible, naturalmente, viene por la vía del acceso abierto, los datos abiertos, la ciencia abierta. Y la situación en América Latina, por ejemplo, es que hay varios países, entre otros Argentina, que han logrado legislación a nivel nacional sobre el acceso abierto, que fuerza a depositar las obras en repositorios de acceso abierto. Otros países están en camino de lograrlo. Existen en muchos países nodos nacionales que muestran los registros que existen en los distintos repositorios nacionales de información. Particularmente acá en la Argentina, el Sistema Nacional de Repositorios Digitales tiene especialmente un apartado dentro del SNRD de información sobre COVID que está alojada en diferentes repositorios. A su vez, esos registros nacionales son cosechados a nivel latinoamericano y así se expande la ciencia. No voy a hablar mucho del movimiento de acceso abierto, que lo deben conocer todos, pero es la disponibilidad libre y gratuita de la literatura científica en Internet, y se ocupa no solamente de documentos, sino de datos, y se ocupa de pensar en licencias, digamos, que permitan el reuso, la reutilización de esos materiales. El acceso abierto entonces se expresa a través de los repositorios, que son, ya lo vamos a ver, estructuras web en donde se deposita una producción académica y científica, cosechadores que recogen los registros de los distintos repositorios y los exponen brindando servicios, y los que se llaman revistas
con distintos niveles de acceso y publicación. Es decir, por ejemplo, las revistas doradas que permiten la lectura en abierto, las hay híbridas, es decir, revistas en las que hay artículos que se le pueden leer en abierto y otros que no, y la vía diamante, donde quienes preparan la revista se aseguran de que se pueda leer en abierto por allí. Acá abajo hay varios sistemas en el camino que después los podrán ver en detalle. Acá hay una breve definición de lo que es un repositorio de acceso abierto, estructuras web que permiten el depósito de obras de diferente tipología. Si la obra está publicada, hay que ver qué versión se publica, permiten que el propio autor archive la obra y da facilidades para muchas cosas, acceder, buscar, explorar contenidos y demás. La ciencia abierta, que es puntualmente a lo que nos vamos a abocar, es un concepto bastante más abarcativo. ¿Por qué? Porque significa pensar y compartir la ciencia desde el inicio propio del proceso de investigación. Hay algún micrófono abierto detrás. No sé de quién es, pero estoy sintiendo muchísimo ruido. Esta ciencia se supone libre y gratuita, de naturaleza colaborativa, dialéctica, que está dirigida, debe estar dirigida a la sociedad, debe ser transparente, reproducible, discutible y fácilmente diseminable. Y reproducible, ¿no? Como está escrito acá. Ahora vamos a profundizar cada una de estas cosas. Pero pensemos que es un proceso completo a compartir, el proceso de la investigación. Nadie lo dijo mejor que Albert Einstein. Es muy importante que se tenga la oportunidad de conocer y comprender los resultados de trabajo de investigación científica, porque la limitación del capital de conocimientos a su propio círculo es la muerte del espíritu filosófico de todo un pueblo y conduce al empobrecimiento intelectual. Entonces, ¿qué presupone la ciencia abierta? Libre disposición de datos, resultados, métodos, realizar las cuestiones de manera colaborativa, es un proceso donde van interviniendo muchos actores y agregando valor a esa investigación realizada, devuelve lo individual a la sociedad para que ésta se participe y se apropie, entre otros términos que están dentro de lo que es la ciencia abierta, figura la ciencia ciudadana, pone en juego una nueva agenda de derechos, hay muchos materiales que se comparten sin restricción, y aquí viene la cuestión, una de las muchas cuestiones, además de cambiar la mente de todos los diferentes actores que participan, es que implica nuevos protocolos, nuevos estándares y nuevas prácticas. Se entiende en un contexto de movimientos sociales que emergen en un momento de cambio, se actualizan hoy en día grandemente por razón de la pandemia, se interpretan de muy diversa manera. Y bueno, voy a pasar a un elemento central que tiene que ver con las dificultades de la ciencia abierta. Y eso está relacionado con los males que tiene la publicación en ciencias hoy en día. Por un lado, el dominio de publicaciones que se hacen, ya lo vamos a ver con un mapa que hay, en realidad son 5, digamos, áreas que predominan, como ya lo vamos a ver en el mapa, pero acá están mencionadas Estados Unidos, el oeste europeo y China, el uso de la lengua franca, obviamente la lentitud en el proceso de evaluación por pares y la falta de transparencia, el pago de APC, es decir, para el pago de dinero para publicar un trabajo, la falta de financiamiento y de nuevos horizontes para financiar otra cosa que no sea el pago de una APC, por ejemplo. Y esa es la geografía mundial que tenemos hoy en día de las publicaciones. Fíjense ustedes que hay una inminencia de publicaciones en China, Japón, Corea, Estados Unidos y Europa Occidental. Y fíjense que estas publicaciones dibujan el mapa de la ciencia. Y como saben, hay un ranking que elabora WIPO cada año, que es un índice en realidad, que es un índice de innovación global, en el cual ordena a 129 países del mundo según 80 indicadores. Y así quedamos ordenados por esto, ¿no? Entonces, esto muestra, digamos, esa actividad mundial en ciencia y tecnología. Pero hay que empezar a pensar
en cuáles son los objetivos para un desarrollo más sostenible. Males, otros males que aquejan a la publicación en el día de hoy. Digamos, al estar vinculados los investigadores a determinadas revistas y determinados índices de revistas elaboradas por determinadas editoriales y grupos, tenemos un conjunto de temáticas externas impuestas. Eso no está mal en el aspecto de que nosotros pudiéramos publicar en una de esas temáticas, pero sí si eso deja de lado los temas de investigación local. Obviamente, a la hora de exponer sus investigaciones en otra lengua, no estamos en el mismo nivel que alguien que está hablando su lengua nativa. Están los rankings también. Los rankings evalúan a las instituciones por sus publicaciones en un subset de revistas seleccionadas por unas editoriales que a la vez han absorbido a la mayor parte de las editoriales. Como saben ustedes, están los big deals, es decir, lo que se contrata, que cada vez son paquetes más grandes y menos pensados en alguna medida. Y después tenemos un gran mal que nos aqueja, que es la evaluación clásica, fácil, bibliométrica y considerando incluso índices profundamente desprestigiados. Los cambios, por ejemplo, en nuestro país y en muchos países, la legislación nueva que existe. Por ejemplo, en Argentina, la ley que les mencionaba previamente, aunque no dije el número, la ley 26899 y el reglamento que la rige, que es el 753, que trata para la implementación de la misma. Pero esa implementación, para cumplir con todo esto e ir más allá, es difícil, y la comprensión de quienes están en el sistema científico es dudosa. Hay otras formas de plantearlo, pero está claro que la parte científica no se comporta igual cuando lee que cuando es autora de algo. ¿Por qué? Porque entran en el conflicto la reputación personal versus el debate, dilemas de naturaleza ética y política, desafíos para las instituciones, y esa obsesión que existe por la propiedad intelectual. Cuando esto, en definitiva, ¿a qué nos lleva? Al beneficio del intermediario, particularmente de las editoriales. Fíjense ustedes que el eje del conflicto que tenemos es pensar, por un lado, en asegurar una calidad de la publicación, pero a la vez proponer nuevas formas de revisión. Yo acá les muestro un trabajo que después ustedes lo van a poder mirar en detalle, pero que es muy interesante, de Mariano Fresoli y Valeria Arza, que reconoce que se ha puesto otra vez en acción este tema de la ciencia abierta, y que, reconociendo cuáles son las prácticas dentro de la ciencia abierta, propone ciertos desafíos y nuevas formas de resolución de los mismos. Allí están enumeradas a izquierda cuáles son las etapas de la ciencia abierta. Formación de redes, recolección de datos, análisis de los datos, pensar en la infraestructura, documentación y descripción, publicación y reporte, evaluación y comunicación. Voy a mencionar solo una cuestión. Cuando nosotros hablamos del primer punto de formación de redes y colaboración, estamos claros que la colaboración científica ha cambiado grandemente durante el último siglo. De lo que era un trabajo con unos pocos colegas, los proyectos de investigación, fundamentalmente también en algunas determinadas áreas, han pasado a ser trabajos de redes de investigadores. Entonces, la ciencia tiene que incluir nuevas herramientas y espacios para esa colaboración. Para ello utiliza tanto publicaciones abiertas, o necesita utilizar publicaciones abiertas, compartir datos y pensar en plataformas que sirvan para compartir estas ideas. ¿Qué desafíos tenemos? ¿Qué problemas tenemos? Primero de ellos, existen pocos incentivos que favorezcan la creación de prácticas de naturaleza colaborativa.
Tampoco hay mecanismos de financiamiento que reconozcan el tiempo que necesitamos los investigadores para trabajar en grupos interdisciplinarios, en los cuales se manejan temáticas distintas y hasta lenguas diferentes. Y las reglas y el espacio para esa negociación entre quienes participan exceden muchas veces el tiempo y las capacidades que tienen los investigadores. Y hay que prever todo esto, hay que trabajar sobre todo esto. Entonces, acá estoy poniendo lo que va a ser la recomendación UNESCO en preparación sobre ciencia abierta. UNESCO está lanzando un cuestionario que estamos completando para hacer una recomendación global sobre ciencia abierta. Aquí está mostrada, digamos, todos los elementos que componen, digamos, un trabajo de investigación, desde una hipótesis, los métodos, se incluye aquí los datos, la revisión por pares, la publicación, el uso y reuso de la investigación, etcétera, etcétera. Y UNESCO menciona, cuando plantea, digamos, preparar estas recomendaciones, este aspecto. La cuestión ya no es si la ciencia abierta es una realidad, sino más bien cómo contribuimos entre todos para esa ciencia abierta, considerando todo lo que significa ciencia abierta. Ya no es pensar solamente en una publicación, es pensar en acceso abierto, infraestructuras abiertas, recursos educativos abiertos, datos, laboratorios, financiación acorde, innovación abierta, ciencia ciudadana, evaluación abierta. Bien, entonces hay, como ustedes podrán ver, instancias de acción diferenciadas, que van desde los aspectos individuales, hasta los equipos de investigación, las instituciones y las políticas públicas. Y todo eso es sobre lo que hay que trabajar. Es decir, que hay que pensar en nuevos modos de comunicación, de evaluación, otros espacios nuevos para ayudar a esta producción colectiva, movilizar muchos actores y construir una infraestructura acorde para lograr estos fines. Bien, COAR, la Organización Internacional de Repositorios de Acceso Abierto, está llamando a la acción con diferentes puntos que van enfocados justamente a esos distintos actores que intervienen en todos estos procesos. Por ejemplo, a los financiadores y las instituciones, está mal escrito allí, se las invita a respaldar la declaración DORA. La declaración DORA es una declaración muy interesante que, esto lo digo porque sé que hay gente de determinadas instituciones que están conectadas, la recomendación general es no usar métricas basadas en revistas para la evaluación. Y de ahí la declaración DORA, que COAR está invitando a la firma, separa determinadas acciones indicadas para las instituciones, las editoriales e incluso las agencias de financiación. En particular, para las instituciones solicita considerar el valor del impacto que tiene todos los resultados de la investigación, no solamente las publicaciones, sino el software, los datos, etcétera, etcétera. Y considerar una amplia gama de medidas, de parámetros cuali y cuantitativos para considerar el impacto que realmente tiene una institución. A las bibliotecas hace otras recomendaciones, como ustedes podrán leer, etcétera, etcétera. Particularmente voy a comentar aquí lo que hace a los repositorios. Para los repositorios, el mismo COAR ha establecido todo un proyecto vinculado a los repositorios de la próxima generación. Esos repositorios de la próxima generación van a tener que poder estar interconectados y van a estar centrados en los recursos. Es decir, que esos recursos, como si estuvieran, como imagínense ustedes, como si fueran pelotitas que están distribuidas por internet y a las cuales cualquiera puede acceder, saber de qué recurso se trata de manera segura, saber la licencia que tiene ese recurso, quién lo produjo, en qué repositorio está guardado, etcétera, etcétera.
pero también proponer, dentro de todo esta sección de repositorios de próxima generación, nuevas formas de evaluación, nuevos trabajos comentados, etcétera, etcétera. Esto significa que se van a precisar cambios técnicos en los protocolos y estándares con los que trabajamos. COAR también ha planteado otra serie de recomendaciones, ¿eh? Por ejemplo, recomendaciones para los repositorios que alojan recursos sobre COVID-19, cómo se tienen que compartir estos recursos. Comentar una cuestión, una bibliodiversidad, es decir, ampliar el espectro de quiénes y de qué modo se publica. Y un proyecto particular que está también vinculado a este tema de poner a los repositorios, entre otros, como principales articuladores de esta nueva ciencia abierta, que es el proyecto PubFair. PubFair es un proyecto que es como una especie de marco de referencia para publicación abierta, que trabaja sobre una gran variedad de resultados de investigación, incluyendo los preprints, los datos, el software, y que se gestiona a través de los repositorios, brindando además, a través de los repositorios, un soporte a los procesos de evaluación, revisión por pares y descubrimiento, de manera tal de que se plantea una gestión colectiva, una gestión distribuida a partir de estos repositorios. Lo que está proponiendo COAR es usar las funcionalidades de los repositorios o de los servidores de preprint para precisamente generar, digamos, este ecosistema, esta infraestructura global de publicación. En su nuevo plan de trabajo, como ustedes verán por acá, se ha justamente sobre cómo desarrollar la arquitectura y todos estos protocolos que se precisan justamente para asegurar una revisión por pares distribuida y escalable y a la vez con gran calidad. Continuando con este llamado a acción que hoy les mencionara de COAR, existen otros aspectos vinculados a los proveedores de infraestructura para que puedan proveer o para que se atrevan a proveer modelos que tengan una gobernanza comunitaria, y a los políticos para que incluyan la diversidad como un principio subyacente en el contexto de sus políticas abiertas de ciencia y tecnología. En cuanto a los investigadores, el Call for Action de COAR recomienda utilizar las infraestructuras abiertas y comunitarias, esto es, los repositorios, los servidores de preprint, los servicios de publicación abierta, por ejemplo, de revistas, y a todos trabajar juntos para generar estrategias conjuntas. Existen a nivel del mundo otras iniciativas para zanjar o para remediar los problemas que hay, por ejemplo, con el tema de la publicación en inglés, básicamente. Hay una iniciativa de Helsinki sobre multilingüismo en la comunicación científica que está planteando esta necesidad y está encontrando los mecanismos para llevar adelante una infraestructura para que la comunicación científica pueda ser en diversos idiomas. Como a mi entender, digamos, el entender de muchos, un problema muy grande con la ciencia abierta y poder llevarla adelante es, de alguna manera, comprender de qué trata la ciencia abierta, les recomiendo un recurso educativo abierto, traducido a nuestra lengua, español, que es el Manual de Capacitación Foster sobre Ciencia Abierta. No es el único, pero es muy comprensible, es muy interesante, está pensado incluso para educadores que quieren diseminar los conceptos de ciencia abierta, y yo creo que es indudablemente un aspecto esencial que debemos tener en cuenta, el saber sobre ciencia abierta para realmente poder intervenir de una manera imprescindible, digamos, en este sistema, poder
trabajar en conjunto para poder aportar, digamos, a una infraestructura abierta en ciencia y tecnología que realmente permita, de verdad, una apertura de la ciencia para toda la sociedad. Aunque esto excede nuestros cometidos, yo quería dejarle para que ustedes después tuvieran en cuenta dos principios que se van más allá de la ciencia abierta, pero exploran este tema de la necesidad de pensar, por ejemplo, en cuanto a lo que hace Alianza Regional, los principios para acceso a la información en situaciones de emergencia sanitaria. Es muy interesante leerlo y ver esos 10 principios que comienzan con el garantizar el derecho al acceso a la información y muy especialmente al acceso a la información de aquellas comunidades que están en situación muy difícil y muy mala, pero a todos. Y el otro aspecto que debemos tener en cuenta siempre en este marco general que está más allá, repito, de la ciencia abierta, es revisar los 17 objetivos de desarrollo sostenible, que son un marco de referencia que, aunque muy amplio y muy grande, es imprescindible tener en cuenta desde distintos lugares. Finalmente quiero terminar esta charla bastante acelerada dejándoles a ustedes cuáles son los beneficios de la ciencia abierta. Algunos, por lo menos. La ciencia abierta difunde el conocimiento, acelera la innovación, aumenta sin lugar a dudas, y hay muchos trabajos que lo corroboran, la visibilidad y el impacto científico real, brinda acceso, es colaborativa, es equitativa, retorna a la sociedad y hasta conviene económicamente. Aquí hay una serie de enlaces que ha compartido conmigo uno de los investigadores y profesores de nuestra Universidad Nacional de La Plata, que es el doctor Gonzalo Luján Villarreal, compañero mío de trabajo también, que son enlaces para todo lo que tiene que ver a nivel mundial con salud, particularmente vinculados a la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, creo que cumplí estrictamente con los 30 a 35 minutos que me dijo Marité, y bueno, estoy para dudas, preguntas, sugerencias, y más que nada, como dice acá, debates, críticas. Y bueno, les agradezco nuevamente a todos los que estuvieron presentes en este acelerado devenir de las cosas. Y bueno, la presentación está disponible en el repositorio institucional, CEDICI, en ese enlace que figura en la última página. Como siempre, pone en su sitio web los distintos webinares a disposición de la gente. Así que con esto me despido. Muchas gracias de nuevo y quedo escuchando cualquier duda. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. La verdad que perfecto con el tiempo. Se entendió muy bien en la velocidad perfecto. Y bueno, y seguro que acá se abre el debate. Vamos a darle primero la palabra a Hans Hoyer, que es el secretario general de IFI, por si quiere hacer algún comentario, saludo. ¿Está acá? Agradezco muchísimo, profesora Marité. Doctora Marisa, yo realmente estoy muy impresionado por sus insights, sus comentarios, que yo creo que son de valor tremendo. Una de las cosas que me ocurre, quisiera mucho ver esta misma presentación tan bien hecho, compartirlo en el inglés a nivel mundial, porque los temas que está tocando, ¿no es cierto? Yo creo que sería, aparte de nuestra realidad, ¿no es cierto?, en América Latina, compartirse y ver, buscar maneras con su insight, con su experiencia, compartírselo. Este es un comentario adicional. Y realmente, obviamente, quiero agradecerlo por esta presentación muy a la hora de necesidad. Pero un par de cosas aparte, todos los participantes le agradezco y quisiera seguir
miembros de IFES, GDC, miembros de IFES en América Latina, en Argentina, en Colombia, en Brasil, para que se reúnen, participar en estos webinars que tenemos cada semana, pero también tenemos webinars a nivel global, ¿no es cierto? En los 6 continentes quisiera mucho que están en inglés, pero quisiera mucho que también la comunidad latina estaría, ¿no es cierto?, involucrado, no solamente en los webinars en español, pero a nivel del inglés. Un par de otras cosas, estamos muy involucrados con diferentes líderes de IFES y GDC y de diferentes compañías en planificar nuestras reuniones virtuales este año. El GDC de los decanos a nivel mundial, tenemos un foro con la industria en septiembre y la conferencia en noviembre. No vamos a tenerlo en Cape Town de África del Sur, pero va a ser virtual, y la presencia, participación latina es para nosotros muy importante, de profesores, decanos, los alumnos de ingeniería a nivel global, de América Latina a nivel global, ¿no es cierto? Es muy, muy importante. Entonces, cierro con esto, Marité, te agradezco, y doctora, muy agradecido. Bueno, muchas gracias, Hans. Creo que también está Ramiro Jordan, presidente de IFES, presente, si nos quiere saludar o hacer una pregunta, Marisa. Bueno, Está si no, presente entonces, porque está conectado, me avisó sí, Marité, sí, pero... bueno, pues si Ahora, después le... es que ¿me Ahí escuchan estamos. ahora? Sí, Sí, perfecto. estaba sin micrófono, sí. Gracias, Marité, gracias, Marisa. La verdad que muy oportuna tu presentación. Creo que es el reset a nivel mundial que hay que hacerla, hay que realmente, para mí, lo más grande es el tema de transparencia. Y esto es la transparencia. O sea, si no abrimos, compartimos, no me refiero solamente a la ciencia, es a nivel mundial tenemos que pensar que estos problemas no tienen frontera, que hay que pensar sin fronteras, hay que colaborar, compartir, crear estas redes, y también quiero agradecerte porque por tu apoyo en crear ISTEC. Son 30 años y el gran impacto de ISTEC ha sido esto, el abrir los datos, las bibliotecas, la colaboración, ser miembros fundadores de esta Sociedad Mundial de Acceso de Datos Abiertos. Entonces, quiero felicitarte, muy oportuna, y todavía tenemos mucho más que hacer, más travesuras para hacer la diferencia. Gracias. Gracias. Bueno, gracias, Ramiro. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Tenemos varias preguntas de los participantes. Una de ellas, Sergio Vera, nos pregunta o quiere consultar sobre qué condiciones se deben cumplir para compartir datos. Bueno, no sé dónde está, en qué espacio está, en qué geografía está la persona que está haciendo la pregunta. Escuché un poquito con bastante eco, pero digamos, a ver, por una parte, si estamos hablando de Argentina, nosotros tenemos un marco legal que no solamente es la ley 26899 que mencioné y su reglamentación, el reglamento E753, que digamos que son los que establecen la obligatoriedad de compartir no solamente las publicaciones, sino también los datos que acompañan una investigación, pero hay también legislación sobre dato abierto y gobierno abierto, tanto a nivel nacional como a nivel provincial en Buenos Aires, en Argentina, digamos, si se trata de Argentina. Es decir, marco legal a nivel nacional existe, un primer marco legal para la compartición de datos, porque ese marco legal, digamos, establece un plazo en el que se deben compartir esos datos, bajo qué infraestructura o en qué infraestructura, es decir, básicamente en repositorios, donde se tienen que guardar esos datos, el tipo de licencias que se tienen que poner a esos datos, el cuidado de todo lo que es confidencial, o si hay algún acuerdo
el respeto de patentes y todas estas cuestiones. Todo eso es el marco legal que, por ejemplo, en nuestro país lo da la legislación que tenemos. Esa sería, digamos, la primera respuesta que se me ocurre, si satisface bien, si no sigo. ¿Hola? ¿Hola? Perdón, Marisa, que me silencié. Acá estoy. Me silencié, me silenciaron. Acá estoy. Hola, disculpen a todos. Bueno, estaba preguntándote, ¿cómo inició de la audiencia, cómo iniciar el proceso de ciencia abierta en una comunidad académica que no sabe compartir y trabajar de manera colaborativa? Es decir, esto de los grupos, y tiene que ver con esto también de los grupos interdisciplinarios, ¿no? ¿Qué te parece, Marisa? Ay, ahora no tenés audio vos. Perdón, no te escuchamos. Tiene que haber un cambio a todos los niveles. Por eso yo decía, para poder realmente, la persona lo está expresando de manera perfecta, para hacer un trabajo colaborativo tienen que estar dadas determinadas condiciones a nivel del apoyo a ese trabajo colaborativo, el respeto hacia ese trabajo colaborativo, el considerar los tiempos que lleva ese trabajo colaborativo, armar, digamos, y poner en acuerdo a diferentes comunidades de gente, un apoyo de la institución donde uno está trabajando para realizar ese tipo de trabajo. Después es contar con las infraestructuras, pero primero, digamos, como elemento inicial, uno tiene que tener un terreno ávido para, o sea, un terreno fértil, un terreno propicio para poder realizar un tipo de investigación colaborativa, porque de lo contrario se va a encontrar con que está trabajando extra por algo que no puede llevar adelante porque no tiene el apoyo necesario. Por eso es que, digamos, yo creo que básicamente el problema deviene de que no se conoce bien lo que es ciencia abierta y lo que significa. Por eso puse, y hay muchos otros elementos más, para leer sobre ciencia abierta, para saber de qué trata, para saber de qué modo realmente se trabaja en ciencia abierta, cuáles serían los medios, los modos, qué tenemos, qué requisitos se tienen que cumplir para trabajar en ciencia abierta. Entonces, hay que traer la ciencia abierta a la mano de toda la comunidad para que sepa de qué trata, y esto no es novedad, ha pasado con el acceso abierto y sigue siendo hoy en día hasta el acceso abierto, que es exclusivamente el depósito de publicaciones y datos en un repositorio, digamos, hasta eso es un problema porque la gente no comprende por qué tiene que compartir o cuál es la razón de eso. O sea que hay que formar a todos, a muchos grupos de personas desde distintos lugares, desde políticos, gente de la institución y los propios investigadores. Perfecto. Digamos, me llamó la atención esto de capacitación sobre ciencia abierta. ¿Vos te referís capacitación a los bibliotecarios, capacitación a los investigadores? ¿Quiénes son los que necesitan? La capacitación, digamos, tiene que ocurrir desde los distintos estratos. Los distintos estratos tienen que saber de qué trata la cuestión. Es decir, por ejemplo, suponete que vos estás en una universidad y estás haciendo una evaluación y tenés que tener claro, por ejemplo, qué vas a querer cambiar en tu sistema de evaluación para realmente, digamos, acoplarte a una modalidad de ciencia abierta. Es decir, yo creo desde mi lugar que mucha gente tiene que aprender muchas cosas, porque hay todo un sistema preestablecido, establecido, idéntico a lo largo del tiempo, en el cual
todos estamos muy acostumbrados a movernos cómodamente, digamos. Que la evaluación se realice de la forma que se realiza, por ejemplo, es una cuestión también que facilita la evaluación, pero la evaluación no puede seguir realizándose del mismo modo. Y la evaluación es un elemento central, centralísimo, para que la gente pueda publicar en otros espacios, hacer una investigación colaborativa y transdisciplinaria, porque si, digamos, vos querés hacer un tipo de investigación de ciencia abierta, pero sos evaluado y en tu trabajo, y por lo tanto avanzás o no avanzás en él, con unas reglas de juego completamente distintas, no podés hacerlo. Perfecto. Bueno, y acá nos preguntan si existen otras iniciativas en marcha sobre evaluación de publicaciones, aparte de los sistemas REDALIC y Cielo. Si podés o si les podés conseguir, aconsejar alguna otra lectura. Lectura sobre, ¿podrías repetir, Marité? Te escuché cortadito. Sí, sobre evaluación de publicaciones. Es decir, si hay algunos otros sistemas de los... Bueno, digamos, ellos están pensando en la indexación de revistas en determinados registros o no me va a salir una palabra mejor, de revistas, están pensando en Cielo y Redalic. Sí, exacto. Bien, esos son los que tradicionalmente se mueve el mundo latinoamericano. Esos dos serían Redalic, incluso yo creo que en 2019 estaba reelaborando, si no me equivoco, los criterios para la evaluación de ingresos de revistas en los índices de Redalic. Esos son los habituales que utilizamos. Después pueden haber sistemas, supónganse, en la Universidad Nacional de La Plata durante mucho tiempo existió un sistema de evaluación de revistas, incluso con algún incentivo para las revistas que alcanzaran esos términos, pero digamos, si uno está dentro de lo que es las exigencias de Cielo, y aún más si lo está dentro de las exigencias de Redalic, de determinado núcleo de publicaciones de Redalic, yo creo que está cumpliendo perfectamente. Después las instituciones pueden hacer y generar sus sistemas. Todos estos sistemas grandes que se están planteando desde distintas instancias, desde distintos lugares del mundo por fuera, también están planteando un cambio en las revistas y en el tipo de publicaciones. De hecho, seguramente Dora debe hacer alguna advertencia al respecto, porque digamos, Dora está realizado también en parte por grupos editoriales que no están en la corriente principal, así que seguramente de allí puede contactarse algún otro tipo de regla, pero para mí Cielo y Redalic perfectamente. Perfecto. Bueno, está también el profesor Cardoso de la Universidad de San Pablo, que nos quiere hacer una pregunta. Te quiere hacer a vos una pregunta. Adelante, sí. Profesor Cardoso. ¿Tiene micrófono, Peter? Peter, ¿le podemos dar micrófono al profesor Cardoso, por favor? Está habilitado y él tiene que... Ahí está. Ok. Buenos días a mis amigos de América Latina. Primero, gostaria de parabenizar a professora Maria de Giusti pela excelente webinar que, de fato, abriu um espaço muito grande de discussão sobre essa questão aqui em nossos países. A ciência aberta, ela está em discussão no mundo todo. No entanto, pelo menos no Brasil, este assunto não está sendo discutido como se deve. Eu sinto que a ciência aberta poderá ocasionar um equilíbrio entre a pesquisa e a inovação. Para esclarecer, no Brasil,
Brasil apresenta índice de pesquisa, a meu ver, muito bom. Estamos no 14ª posição do ranking entre publicações científicas. No entanto, no índice global de inovações, estamos na 66ª posição, completamente desequilibrado. Pesquisa importante, mas inovação muito abaixo. Nos países desenvolvidos, existe equilíbrio entre essas duas categorias, entre esses dois índices. Creio eu gostaria de ouvir a opinião da professora Marisa, se a ciência aberta poderá promover equilíbrio entre os índices de pesquisa no mundo todo com os índices globais de inovação em países da América Latina. ¿Ficou claro? Sí, profesor, entendí perfectamente. Okay. A ver, no sé si, digamos, a ver, yo estoy en una posición como muchos de los que estamos acá. Imagínese usted que el índice de innovación de Argentina, digamos, pensando en términos de patentes, seguramente está muy, muy, muy lejos de lo que usted ya de por sí está considerando como poco de Brasil. Así que a nosotros tenemos bastante asignatura pendiente, pensando desde este lugar, un poco desde el lugar que nos cabe, pero la verdad es que mi respuesta es que desearía que la ciencia abierta pudiera tener un avance, porque de esa manera se estimularían los distintos productos de investigación que existen, y como usted muy bien lo dice, no solamente se trata de pensar como se ha pensado tradicionalmente en términos de publicaciones. Es necesario pensar en todos los productos que tienen que ver con la publicación. Y ni qué decirle cuánto pienso yo que patentes son un elemento esencial para de alguna manera devolver a la sociedad lo que la sociedad hace cuando cada uno de nosotros hace su trabajo. A mí me encantaría que la ciencia abierta pudiera situarse. Mire, yo empecé a trabajar en acceso abierto en el año 2001. Todavía no estaban las declaraciones de Budapest, Bethesda y Berlín. Y yo había visto a 3 universidades paulistas entonces que desarrollaron el primer repositorio institucional del que tuve conocimiento, de esas 3 universidades en Brasil. Desde entonces que uno está en una lucha en la cual, ¿qué le puedo decir de la innovación si para lograr el autoarchivo en los repositorios de las publicaciones es una lucha? Y yo creo que tienen que moverse, y con la ciencia abierta debieran moverse, y tal vez esta desgraciada pandemia la ponga en acto, la ponga en escena a la ciencia abierta para decir que es necesario, porque digamos, que haya poca innovación ya tiene que ver poco con el individuo en particular o el conjunto de individuos. Es una política de Estado, es una política institucional, pero es una política de Estado. Entonces, digamos, por eso es que insisto en que es necesario que la ciencia abierta sea difundida, enseñada y practicada desde arriba y hasta abajo, porque, digamos, de algún modo tiene que caer la ficha, dice uno, tiene que darse cuenta, y esto es cuestión de los gobiernos, de que hay que financiar distinto y diferentes cosas. Perfecto. Es decir, básicamente tenemos un problema de dónde se pone el financiamiento, que es poco. Es poco, es cierto, pero ¿cómo lo pensamos a ese financiamiento? Claro. Y el rol de los medios de comunicación, ¿vos qué decís, Marisa? ¿Cómo? Gracias, profesora. Muy gracias. No, por favor. ¿En qué sentido, Marita, el rol de los medios de comunicación? En esto de difundir la ciencia abierta, de lograr una mayor intercambio. Yo creo que sí, que intervienen, pero hay espacios que tienen un poder diferente. Porque, digamos, si pensamos en términos de nuestros países, cada uno de nuestros países tiene un sistema, llamémosle de ciencia y tecnología, por decirlo en formato general, digamos que es
digamos, el que piensa las políticas en cuestión y los temas en cuestión. Y de esas políticas y esos temas y esas cuestiones surge qué se va a financiar, ¿verdad? Exacto. Bueno, acá Entonces, nos preguntan, sí, está complicado, pero bueno, hay que seguir Sí. trabajando en este sentido, ¿no? Ok. sí. Nos preguntan acá si conoces un financiamiento Muy de gracias, bibliotecas. profesora. Dios. Adiós. No, gracias, profesor Cardoso. Si conoces un financiamiento de bibliotecas para convertir libros a acceso abierto, un knowledge. Foi muito clara a professora Marisa de Giusti. Eu gostei muito da apresentação e esse final, de fato, foi muito esclarecedor para mim, essa questão da ciência aberta em nossos dias. Gracias. Muchas Gracias. gracias, profesor. Nos Sí, decía si conocés este financiamiento, un proyecto que se llama Knowledge and LaTeX. Financiamiento de bibliotecas para... No, bueno, en todo caso... No lo conozco, Florencia, pero digamos, me imagino que debe ir hacia, digamos, dentro de todas estas recomendaciones que estamos viendo o que traté de pañar rápidamente por allí, digamos, indudablemente las bibliotecas tienen una intervención en todo lo que tiene que ver con, por un lado, la contratación de servicios vinculados a revistas y demás, y por otro lado, el dinero para el apoyo de infraestructuras como las de repositorios y demás, o sea que seguramente es algo que me vendría muy bien que me contaran de qué trata, porque al menos en lo que traté de escucharte, se escucha muy mal en este momento, sí. No reconozco así, con lo que dijiste no reconozco el proyecto, lo que no quiere decir nada, ¿no? Nada más que Bueno, eso. en todo caso, como está tu mail y demás, que Florencia se contacte con vos y hacen el intercambio y enriquece este contacto, ¿no es cierto? Por favor, lo voy a agradecer. Alejandra Nardi está en línea, quiere hacer una pregunta. Peter, ¿se le puede habilitar? Sí, ahí tiene micrófono. Adelante, Alejandra. Bueno, buenos días, Marisa, un gusto de verte. Igualmente. Sí, es muy interesante. A mí me inquieta bastante el tema de las recomendaciones de UNESCO. He tenido acceso a la encuesta y le he respondido primero en inglés, porque estaba solamente en inglés. Y bueno, está muy bien el documento que está distribuyendo UNESCO. Nosotros en la Universidad Nacional de Córdoba vamos a distribuirlo a todos los investigadores, pero la preocupación mía tiene que ver con lo que se acaba de decir varios de los participantes y vos lo has aseverado. Tenemos problemas con el acceso abierto, con los repositorios. Estoy pensando en la propuesta de UNESCO, que yo me enteré de esta propuesta no por el Estado, me enteré de casualidad. Por COAR. Bueno, a mí me llegó por COAR porque la Posiblemente. universidad es miembro. Entonces, yo creo que vos y yo, y hay muchos, ojalá que estuviesen, no sé quiénes están detrás hoy de esta webinar, pero el comité de expertos del Sistema Nacional tal vez pudiésemos hacer algún movimiento estratégico para impulsar la contestación a la encuesta tan interesante que hace UNESCO. Ese era un poco el comentario que te quería hacer, Marisa. Me parece excelente, Alejandra. El cuestionario, bueno, también ahí yo lo completé al cuestionario, lo completé ya en español porque lo mandó COAR, como te decía, es extensísimo, digamos que nos toma un rato para contestarlo o sea que creo que también sumaría o ayudaría el hecho de, digamos, hacer algunas comunicaciones previas como para que no solo se difundiera, porque a veces es un instrumento como esto, que me parece excelente difundirlo y demás, también tuviera, como vos lo decís, ese apoyo desde el punto de vista de los repositorios, la red nacional, individualmente desde los distintos lugares donde las bibliotecas apoyan los repositorios, para también ayudar a la gente en las dudas que tengan
al momento de completar ese cuestionario, porque digamos, Bueno, Marisa, la verdad, bueno, ya estamos en el tiempo estipulado en este webinar. Han sido muy provechosas las preguntas de los asistentes y lo que me parece más importante es poner en contacto, convertir esto en una red y a lo mejor en un punto de inicio de darle más fuerza a esto de la ciencia abierta, ¿no? Te agradezco muchísimo a vos tu tiempo, a todos los asistentes también por haber primero escuchado y después haber participado, así que muchísimas gracias. Aprovecho para reiterarles que la presentación va a estar en la página de ICES en un par de días, igual vos también la dejaste con un link que la pueden acceder ahora, y quiero recordarles a nuestros asistentes que la semana pasada tuvimos un inconveniente en el webinar que fue suspendido y reprogramado para el próximo viernes 12, donde va a estar el doctor Manuel Castro de la UNED hablando sobre lecciones desde el campo de batalla del entorno blended al SMART. Así que, bueno, muchísimas gracias, Marisa. Un gusto haberte escuchado y movilizante. Un placer. Gracias a todos. Un abrazo para todos y salud, mucha salud para todos y que pronto podamos salir. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.